mucha realza en nuestro curso y como justamente le decía, el día de hoy es el último día y con usted clausuramos el curso. Y asimismo agradecerle por parte de todo nuestro servicio y por parte de todos los residentes que estamos presentes, porque usted va a compartir su conocimiento con nosotros. Muchas gracias, Fiorella. Para mí un gusto. Gracias al Servicio de Oftalmología del Hospital, al Arzobispo Loaiza, a la doctora Vania Castro por su cordial invitación. Y para mí, de verdad, un gusto estar con ustedes y compartirles un poco lo que ha sido, además, la experiencia personal en cuanto a la incorporación de los MICs en la práctica. ¿Ahí alcanzan ya a ver mi pantalla? Sí, doctora, lo estamos viendo bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la conferencia y la idea es que ahora que se habla mucho más de los MICs y conocemos que hay muchas variantes de los MICs, es importante irnos un poquito más atrás en el momento en que se definieron y eso es del año 2012. O sea, es sin duda un proceso relativamente reciente dentro de las cirugías de glaucoma. Y la idea era cómo diferenciarlas más en término en cuanto a la cirugía filtrante tradicional. Entonces, para que cumplieran la definición de MICS tenían que tener estas características, que era un abordaje AVE interno, de manera que se protegía evidentemente la anatomía del ojo, no teníamos que hacer cortes a nivel ni de la conjuntiva ni de la esclera, que tuviese un perfil de seguridad alto, que fuese mucho mejor que la cirugía de la trabeculectomía. Pero fíjense lo interesante en cuanto a la eficacia, y es que la eficacia al menos debía ser modesta, o sea que tampoco se esperaba que fuera un procedimiento con los mismos resultados de reducción de presión de una trabeculectomía tradicional. Y otra característica muy importante era la recuperación rápida del paciente, o sea que no le generara una incapacidad laboral, por ejemplo, importante, y que eso venía también acompañado de una incidencia menor de complicaciones. Entonces, procedimientos que cumplieran esas características eran lo que se definía como MICS. En el año 2017, la Sociedad Americana de Glaucoma, dentro de sus miembros, hizo una encuesta en la cual le preguntaban a ellos cuál era la cirugía para glaucoma como terapia inicial que preferían, glaucomas de ángulo abierto. Y lo que veíamos era que en la encuesta la trabeculectomía seguía siendo la principal cirugía realizada para glaucoma. Estamos hablando del año 2017, ¿no? Ténganlo en cuenta. Pero cuando se hablaba de si se asociaba a cirugía de catarata en el mismo procedimiento, ya los MICS, que en ese momento no eran tan populares y apenas se estaban implementando en los oftalmólogos especialistas de glaucoma, al asociarlo con cirugía de catarata, en cambio, el porcentaje subía e incluso era algo superior que cuando hablábamos de trabeculectomías combinadas con cirugía de facoemulsificación. Esto es para mostrarles en este año, esto es algo que se llama el Market Scope. El Market Scope es un análisis financiero que se hace a nivel de todas las áreas de la medicina y de muchas otras circunstancias de la productividad, donde vemos en cuanto a este pie que vemos acá, donde separan los diferentes tipos de cirugías para glaucoma, y esto es un análisis de proyección entre el 2019 al 2025. Fíjense cómo los MICS ocupan casi el 50% de las cirugías actuales de glaucoma. Y esta gráfica nos muestra precisamente esa proyección. Ya aquí, digamos que en estos años anteriores es una realidad, no es una proyección estimada, sino una certeza de cómo la cirugía microinvasiva de glaucoma tuvo desde el 2015 al 2019 un importante crecimiento. El 2020 desciende por obvias razones en este momento de la pandemia, pero fíjense que la proyección es que al 2025 los procedimientos microinvasivos de glaucoma van a tener un crecimiento exponencial comparativamente con unos 10 años atrás. Entonces, ¿con qué contamos ahora? La verdad es que tenemos muchas variedades y eso es pensando en lo que existe, diferente a lo que cada uno podemos tener acceso en nuestros países por aprobaciones y porque sin duda
A Latinoamérica, desafortunadamente, las cosas nos llegan un poco más lento y no nos llega toda la totalidad de dispositivos o de procedimientos que en este momento puedan estar vigentes. Pero hay diferencias y eso es lo importante. Antes, cuando se decía mix, parecía que fuese una sola cirugía, y hay que tener en cuenta que ni una cirugía es universal y mucho menos ningún dispositivo es universal. Entonces, cada una tiene y más ahora con los estudios que se han venido haciendo, cada una tiene unas indicaciones más específicas y además de eso unos resultados mejores o no tan buenos dependiendo de los casos. Entonces tenemos mix que dejan lo que entre comillas se llama como herramienta dentro del ojo, o sea, los que dejamos algún dispositivo, pero también existen en las que no se deja ningún dispositivo. Hay diferentes diseños y además, como decíamos, también diferentes mecanismos de acción, porque además no todas actúan en la misma zona y por lo tanto algunas pueden estar actuando en el flujo de salida y otras pueden estar actuando en el flujo de entrada. Y también el perfil de seguridad no es igual. Entonces el objetivo primordial es que nosotros estamos pensando en que es un procedimiento que nos va a propender por la reducción de la presión intraocular en un paciente que está bien indicado, pero tenemos que pensar también que no necesariamente vamos a tener una presión dentro de lo que sería un rango por debajo de lo normal, refiriéndonos a presiones, por ejemplo, por debajo de la presión venosa epiescleral, especialmente en los procedimientos del ángulo. Y tratar más bien de mejorar la calidad de vida del paciente, de no depender del cumplimiento que sabemos que es tan malo en nuestros pacientes y eso pues nos puede reducir esa dependencia a los medicamentos. Y tal vez tratar de llegar a pacientes que por su estilo de vida, por su edad, por su actividad, tienen metas no cumplidas en el tratamiento de su glaucoma y lo mismo así para nosotros poder tener sin duda más alternativas de tratamiento. Entonces, el paradigma del tratamiento del glaucoma se ha ido modificando precisamente debido a la aparición de estas nuevas tecnologías. Lo tradicional que siempre hemos dicho es que el tratamiento del glaucoma es escalonado, cosa que sigue siendo así, donde generalmente la primera terapia son los medicamentos en cuanto a las gotas tópicas y que cuando esas fallaban se pasaba probablemente a la terapia de láser de trabeculoplastia y si eso fallaba seguíamos a la filtrante y seguíamos a los implantes de drenaje y finalmente los procedimientos ciclodestructivos en los casos más refractarios. Pero hoy en día vemos que la situación puede estar mezclada y esto, por ejemplo, cuando digamos que ya lo veníamos haciendo seguramente, pero en la medida en que aparece la evidencia, como cuando salió el Light Trial y también obviamente el estudio inglés de trabeculoplastia y las nuevas evidencias nos muestran que la trabeculoplastia puede caber perfectamente dentro de la primera terapia de elección, eh, incluso antes de iniciar medicamentos para los pacientes que puedan quererlo y que esté indicado. Y ahí vienen todos estos mix mucho antes y metidos entre los tratamientos no invasivos como SLT y medicamentos y la cirugía filtrante. También apareció el láser de micropulso o los que algunos tienen lo que se llama subciclo, que también vino a jugar ahí un papel importante en otro grupo de pacientes con presiones oculares que requirieran tratamiento. Entonces, cuando vemos ese armamentario de cirugías y vemos estas imágenes, pues uno ve que hay muchas cosas y no quiere decir que todos tengamos que hacer todo ni que tengamos que amaestrar absolutamente todo, pero sí es importante primero conocerlas y es importante saber hacer al menos una o dos de estas técnicas para tener la posibilidad de manejarlo en nuestros pacientes. Algunas, obviamente, como ven allí, no las tenemos disponibles. Ahorita cuando conversemos seguramente me cuentan cuáles tienen ustedes disponibles. El primero que tuvimos nosotros fue sin duda el iStent. En cuanto a los stents de malla trabecular, en los Estados Unidos existe también el Hydrus, que es este más larguito, que se mete también en el canal. Tenemos la posibilidad de hacer procedimientos de goniotomía o trabeculotomía, que ya no es la tradicional que hacíamos en el glaucoma congénito, solamente con los trabeculótomos vía externa, sino la posibilidad de hacerlo vía interna en glaucomas desde infantiles hasta juveniles, como el Cahuc Dual Blade o el GAT, el AVIC, el OMNI o el Trabectom. Entonces son muchas posibles tecnologías distintas. Como hablábamos ahorita de la vía de acceso y además de todo la vía de drenaje, entonces en cuanto a flujo de entrada tenemos el láser de micropulso o la endociclofotocoagulación,
claramente uno transescleral no invasivo y el otro sí más invasivo. Los de filtración subconjuntival, como los implantes de Zen e Infocus, que todavía no tenemos disponibles, pero que parecen ser también incluso más eficaces en cuanto a la reducción de la presión, y nuestros tradicionales cirugías de trabeculectomías o tubos de drenaje, en los cuales obviamente sabemos que hay tubos valvulados y no valvulados. Esto se los muestro, que parece un poco enredado, pero esto salió publicado en Ophthalmology y Glaucoma al principio de este año, y es lo que se llama el position paper, o sea, el artículo donde la Academia Americana de Oftalmología, desde su división de la Sociedad Americana de Glaucoma, separan y dividen cómo es hoy en día, según lo que está disponible, las cirugías que hay para microinvasivas y tradicionales. Y sobre todo otro tema que es bien importante, y es la parte de la codificación. Cada país tendrá su sistema de codificación, y eso viene relacionado obviamente con temas de pagos de las cirugías, tanto para los médicos como para las instituciones, pero es que es importante empezar a diferenciar que los procedimientos no son lo mismo. Entonces, definitivamente no se puede codificar algo como una microcirugía de glaucoma como si fuera una generalidad. Entonces, fíjense que, como lo decíamos, hay procedimientos de la vía de drenaje interna, de vía de drenaje externa, que son los más comunes, malla trabecular y canal de Schlemm, pero fíjense que hay, como decíamos, los que dejan implantes o los que hacen una excisión o un clivaje donde estamos cortando pero no estamos dejando nada, o incluso, muy importante, separarlos completamente de los que hacen es una dilatación, como puede ser la canaloplastia AB interna. Y de resto, pues nuestros procedimientos formadores de ampolla, o en los que dejamos un reservorio ecuatorial, como decidieron llamarle a los implantes de drenaje, que me parece un término bien interesante, dado que ahora hay implantes no de reservorio ecuatorial, sino estos como el Zen o el Pressure Flow, que van a dejar es una formación de ampolla, pero que se consideran implantes subconjuntivales. Entonces, en cuanto a vía de drenaje y modo de acción, la disponibilidad que nosotros hemos tenido ha sido la de los trabeculares. Vuelvo y digo, primordialmente con el iStent, que es el que por lo menos aquí en Colombia tenemos autorizado desde hace ya unos años. Y en su momento también tuvimos el CyPass, que como ustedes recordarán, pues tuvo su retiro voluntario en el año 2018. Y de los subconjuntivales no tenemos ninguno. La curva de aprendizaje de estos procedimientos claramente no es simple. Entonces, como todo en la vida, ustedes que están en entrenamiento, cuando están aprendiendo cirugía de catarata, pues tampoco es simple. Ya cuando las cosas empiezan a tener uno más experiencia y le va tomando un poco más de confianza al procedimiento y a la técnica, pues las cosas sin duda van mejorando, pero es una curva de aprendizaje empinada. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a hacer cirugías con necesitar el lente, además, que tenemos que estar mirando en un ángulo distinto como a lo que ergonómicamente veníamos acostumbrados, el tema de tener que girar el microscopio y girar la cabeza del paciente, la colaboración del paciente, que es supremamente importante, el hecho de que tenemos que asegurar una visualización buena, porque entrar a ciegas a tratar de hacer un procedimiento en un canal de Schlemm o en una malla trabecular sin estar viendo, pues realmente no vamos a tener ni un resultado adecuado y podemos sufrir una serie de complicaciones para nuestros pacientes. Y además es difícil porque no hay un sistema de visualización adecuado de cómo es el sistema de canales colectores después de que pasamos el canal de Schlemm. Entonces no tenemos certeza de si, por ejemplo, el implante que estamos poniendo de un iStent, por más de que nos quede muy lindo y muy preciso en el sitio que es, no sabemos de ahí para allá dónde está la vía de drenaje y si realmente le apuntamos a una buena cantidad de canales colectores para que tuviésemos un buen resultado. Por eso a veces vemos resultados un poco variables y que no necesariamente algunas veces cumplimos tal vez nuestro deseo o la meta que teníamos con ese paciente. Y es importante saber que, aunque es una cirugía microinvasiva y tiene las características de las que acabamos de denominar en cuanto a, por ejemplo, los bajos riesgos de complicaciones, hay posibles complicaciones y tenemos que estar atentos a poder tener, obviamente, el manejo adecuado de estas y detectarlas oportunamente.
Entonces, hay características ideales para los procedimientos del canal. Los procedimientos del canal idealmente debemos hacerlos en pacientes con ángulos abiertos, eh, y que el glaucoma tenemos mejores resultados cuando son leves a moderados, no necesariamente con los glaucomas son más severos, me estoy refiriendo a procedimientos del canal, y muchas veces los hacemos precisamente en pacientes que están controlados, y eso fue algo difícil de hacer entender, por ejemplo, a los servicios que autorizan procedimientos, de por qué un paciente con glaucoma que probablemente tenía una catarata ya visualmente significativa, que necesitaba su cirugía de catarata, se podía beneficiar de combinarle el procedimiento con este tipo de dispositivos cuando el glaucoma estaba controlado, porque estamos acostumbrados y hemos acostumbrado también, obviamente, a esa parte de decir es que la cirugía de glaucoma es para pacientes no controlados. Y en este caso cambia ese paradigma, porque muchos de los pacientes bien controlados con medicamentos que van a ser operados de catarata se benefician precisamente para reducirle su carga medicamentosa y mejorar la calidad de vida. Entonces, estos dispositivos nosotros los podemos usar en combinación con cirugía de catarata, pero también los podemos utilizar en lo que se denomina standalone, que es solos, y por ejemplo en pacientes en quienes no es recomendable por diversas razones tener ampollas o el mismo paciente no quiere tener una cirugía filtrante, si está indicado podría ser una buena elección. Y siempre tenemos que evaluar muchos factores en el prequirúrgico, la severidad del glaucoma, como decíamos, si nosotros tenemos unas metas de presión que son muy bajas, pues probablemente un procedimiento de ángulo no va a ser el procedimiento eficaz para ese paciente. La edad es relevante, los procedimientos angulares, especialmente los de clivaje de la malla trabecular, tienen un éxito mucho mayor en glaucomas más juveniles, más que en glaucomas del adulto mayor. Hay que balancear la posibilidad del paciente entre usar medicinas, la anatomía sin duda, el costo es relevante porque claramente hay circunstancias en las que la cobertura puede no ser fácil y el paciente no puede acceder a este tipo de procedimientos, la calidad de vida del paciente, el tipo de glaucoma, porque como decíamos, pues no hay que hacerlo en glaucomas donde tengamos una mala visualización del ángulo, ni mucho menos cuando tenemos sinequias extensas o glaucomas de ángulo cerrado, glaucomas neovasculares, aunque hay algunos mix que se promueven en ángulos no necesariamente muy abiertos, pero tienen que ser dispositivos muy pequeños para que entren o otro tipo de procedimientos asociados a la cirugía de la catarata que abra el ángulo. Y tener en cuenta, como decíamos, las preferencias de los pacientes es importante. Entonces, las excepciones sin duda son glaucomas con aumento de la presión venosa epiescleral, tener en cuenta los desórdenes de coagulación, no necesariamente es una contraindicación absoluta, pero sí una contraindicación que hay que tener en cuenta, y la presión muy elevada o glaucomas neovasculares. Entonces, algo que se dice de los MIGS y a mí me parece un poco errado es como, se parece como cuando hablábamos de las cirugías refractivas años atrás y es, no, eso es una cirugía facilísima facilísima, no tiene riesgos, usted se recupera rapidito, ¿no? En la medida en que nosotros empezamos a promocionar nuestras cirugías como algo fácil, ya estamos perdiendo además lo que es importante, que es nuestra capacidad, nuestro entrenamiento, el tiempo que hemos dedicado a hacerlo. Todo en manos expertas parece fácil, pero todo tiene no solamente sus riesgos, sino sin duda su técnica. Y hay en este tema de los MIGS también una cierta influencia de la parte de la industria, que tenemos que tener precaución, hay que tener cuidado, hay que ser muy éticos y sin duda recordar que el paciente es primero que cualquier cosa y elegir o no un procedimiento es porque realmente creemos que es ventajoso para esa persona. Entonces, la evidencia nos muestra que los MIGS bajan la presión, la respuesta es sí. ¿Por cuánto tiempo? Llevamos, como veíamos, pocos años, algunos mix mucho más, pero entonces esa es una información que todavía no es tan clara. Empezamos a tener estudios a 2 años, algunos estudios a 4 años, pero cuando hablamos de una enfermedad como el glaucoma, una patología para toda la vida, pues evidentemente esto es algo que necesita mucho más tiempo de evolución y evidencia muy contundente con estudios bien realizados para determinar realmente qué es mejor. Las cirugías de canal específicamente tienen menos complicaciones, no hay duda, que las demás. Y como decíamos, pues puede mejorar la adherencia. Las supracoroideas, aunque hubo un retiro voluntario, digamos que
en muchos casos funcionaron bien y probablemente volverán algunos de estos dispositivos supracoroideos en el corto plazo, pero es un espacio un poco desconocido y también hay que tener precaución con esto y con los posibles riesgos. Y lo que se ha denominado un poco cirugía Mix Plus, que es como decíamos las subconjuntivales, y Mix Plus es simplemente porque sí forman ampollas, sí toca usar antimetabolitos, entonces claramente se aparta mucho de la definición que vimos al principio. Y en Latinoamérica desafortunadamente nos falta mucha experiencia porque no hemos tenido acceso a estas posibilidades. Entonces, ¿dónde está el sitio de mayor resistencia cuando recordamos un poco el tema de anatomía y fisiología del drenaje del humor acuoso? Y como sabemos, pues primordialmente la malla trabecular es nuestro sitio de drenaje principal, superior a lo que es el drenaje uveoescleral, pero no hemos podido tener una prueba de imagen, por lo menos para utilizarla en la práctica clínica. Estos son unos estudios muy lindos del doctor Juan y del doctor Weinreb, donde eh, canalizan, esto es un ojo que está teniendo o va a tener una cirugía de catarata, la imagen que ven allí, entonces le ponen fluoresceína, hacen una angiografía, llamémoslo así, de la circulación de los canales colectores y ponen al paciente a mirar en distintas direcciones. Y lo que pueden ver, que se ve mucho más en esta imagen, es como en el sector nasal, evidentemente se ve mucho más esa maraña de canales, que es realmente la zona que generalmente tiene una mayor afluencia. Por eso nuestros abordajes los hacemos vía temporal con el fin de tratar de entrar a esos canales. Hay gente que tiene más comodidad porque así ha hecho todas sus cirugías de sentarse superior, pero si nos sentamos superior y vamos a acceder a la zona inferior, pues volviendo a lo mismo. Puede ser que el dispositivo nos quede muy bien puesto, pero poco probable que tengamos un acceso adecuado a los canales colectores. Entonces, esa es una razón importante del por qué la vía de abordaje es temporal. De manera que eso lo tenemos que tener en cuenta. Cuando estamos en cirugía y nosotros podemos decomprimir y comprimir un poquito la malla trabecular, eso nos permite poder ver a veces cómo hay un reflujo de sangre en el canal de Schlemm y nos puede indicar realmente que esas zonas pueden ser adecuadas para entrar a ese nivel. Cuando nuestros procedimientos sangran un poco es bastante bueno en el sentido de que uno dice, ahí teníamos reflujo, puede ser un buen lugar. Entonces el iStent que creo que también para ustedes fue lo primero a lo que hubo acceso, empezó con esta primera generación que todavía existe y tiene muy buena función, que es la que tiene la formita del snorkel, donde lo que hacíamos era que principalmente lo utilizábamos en asocio a las cirugías de catarata y era en su momento el dispositivo más pequeño implantable en el cuerpo humano, teniendo más o menos 1 milímetro de longitud y 0.33 milímetros de alto. Una vez ya aparece el iStent Inject, que ya lo veremos, ese pasó a ser el dispositivo más pequeño implantable. Lo que decíamos, mejora el flujo de salida a través de la vía naturalmente fisiológica y permite ese bypass y nos va a mantener la presión, pero no por debajo en términos generales de la presión venosa epiescleral, porque vamos a tener esa limitación. Pero claramente eso nos da menos riesgos de hipotonía y si está bien puesto, como decimos acá, como un implante inteligente en el objetivo de los canales colectores, pues probablemente nos va a ir muy bien. Este es un metaanálisis bien interesante que publicaron en Canadá, donde recogen los estudios de alto nivel científico para evaluar cuál era la eficacia del iStent versus la facoemulsificación sola en pacientes con glaucoma y catarata. Entonces podemos ver que la faco sola, como todos sabemos, tiene un efecto sobre la presión, pero hay que recordar algo. El efecto sobre la presión de la cirugía de catarata es mucho más notorio y más evidente cuando estamos hablando de ángulos estrechos o cerrados. Mientras que cuando hablamos de ángulos abiertos, aunque puede haber un descenso sin duda, ese descenso generalmente es menor y además puede ser transitorio. Entonces hay que estar pendiente. Mucha gente a veces le quita los medicamentos a los pacientes después de la cirugía de la catarata porque nota que la presión está más baja.
Y resulta que eso hay que evaluarlo y hay que hacerle seguimiento, porque en los ángulos abiertos es posible que la presión no quede realmente baja, sino que sea un efecto transitorio. Pero podemos ver cómo cuando se asocia a un eye stent, reduce un poco más de cuando era la cirugía de catarata sola, y mucho más significativo cuando se asociaba a dos eye stents, sin duda. Y como obviamente también eso va en la disminución de la necesidad de medicamentos. Este es otro análisis que hizo el doctor Katz en el 2015, y lo que evaluaba era la diferencia que encontraba entre implantar 1, 2 o 3. Pero estos todos son stents de la primera generación. Entonces se evaluaron 119 pacientes, y si vemos acá, pues era mejor implantar 3 que implantar 2 y que implantar 1, pero fíjense que 1 bien implantado tenía una eficacia bastante alta en cuanto a la reducción de medicinas en los pacientes y en cuanto al nivel de la presión, pero claramente dependemos de una buena posición del implante para obtener esos resultados. El Inject, entonces, como sabemos, facilitaba un poquito la manipulación técnica. Era más difícil, llamémoslo así, ensartar el iStent generación 1 que este, que es más fácil porque es como un tornillo que va directo hacia la malla trabecular con el inyector con el que se utiliza. Y como decíamos, con unas medidas mucho menores, y tenía su cabecita, que es la que va insertada, una zona de seguridad para quedar atrapado, y la base, que era la que nosotros debemos estar viendo para saber que está adecuadamente implantado. Y del iStent Inject también apareció el primer estudio un poquito más a largo plazo, que tiene 2 años, publicado por el grupo de estudio del iStent Inject en cabeza del doctor Samuelson, y lo que nos mostraban era un poco lo mismo que veíamos con los estudios anteriores. Y es que a estos pacientes sí les hacían un lavado, digamos que este fue un estudio con mejor metodología, para tener un resultado un poquito más consciente de lo que estaba pasando. Se lavaban los pacientes y se aceptaban pacientes que tuvieran presiones superiores a 21 y menores a 36 sin medicamentos, y podíamos ver una reducción de la presión intraocular entre los que eran operados solo de catarata y los que eran operados con el iStent Inject, como también una reducción en milímetros de mercurio. Entonces, un 75.8% de los pacientes lograban una reducción de presión superior al 20%, que era la meta, digamos, era el criterio de éxito en ese estudio. Ya algo más reciente, que se publica este año, en abril, fíjense que empieza a haber ya unas variantes en el tema, y es, bueno, ¿y cómo es el resultado de un iStent Inject? O sea que son 2 dispositivos, recuerden que el Inject trae 2 dispositivos en el inyector. Entonces es eso, pero sumado al uso de un análogo de prostaglandina, específicamente al travoprost. O sea que el paciente tenía la cirugía más travoprost y veían una reducción importante, y al paciente le hacían lavados del travoprost para saber cuánto era la presión intraocular sin la medicación, solo lo que hacía el procedimiento del iStent versus lo que hacía cuando le sumaban el travoprost. Y evidentemente hacer ese plus, llamémoslo así, del iStent más un análogo de prostaglandina en glaucomas un poco más moderados y con mayor necesidad de tratamiento, también tenía un resultado favorable. Entonces, aunque los eventos adversos son pocos y hay un buen perfil de seguridad, puede haber sangrado, uno de los principales eventos adversos es tener malposición, o sea que realmente técnicamente no hayamos puesto el dispositivo donde es. A veces vemos pacientes que nos llegan para segunda opinión porque pues los operaron, tuvieron ese sobrecosto, digamos, en su cirugía, y uno ve el dispositivo puesto en el espolón escleral o en alguna localización que no corresponde. La oclusión, y eso es importante porque si tenemos un ángulo muy estrecho, volviendo a lo que decíamos, se puede tapar con el iris, como también inicialmente en el postoperatorio transitorio, y eso es transitorio, puede haber oclusión con viscoelástico o con sangre, pero será algo que seguramente va a mejorar. Y la erosión corneal, y eso hay que tener en cuenta, es para cualquier cirugía donde estemos usando estos lentes, hay que tener cuidado con la gonioscopía y utilizar un buen material viscoelástico encima para poder obviamente
evitar la posibilidad de tener una mala córnea que además nos va a afectar la visualización y vamos a tener dificultades. Entonces aquí les voy a mostrar el primer caso que hice de iStent y por qué. Y no hay que ser ni el primero ni el último, seguramente, pero hay que tener confianza, hay que practicar en las cirugías de catarata rutinarias que no tienen asocio a nada en cuanto a girar la cabeza del paciente, girar el microscopio, ayudarse a visualizar con el lente, con una espátula, por ejemplo, ahorita lo veremos, acceder al ángulo, tocar las estructuras y así uno va también familiarizándose con esa gonioscopía intraoperatoria tan importante. Entonces este era un paciente relativamente joven, 59 años, de profesión piloto. Esto fue en marzo y mayo del año 2017. Era hipermétrope con una buena corrección visual, tuvo una hipertensión ocular durante mucho tiempo en seguimiento hasta que finalmente empieza a haber unos cambios y ya era manejado por glaucoma desde hacía 9 años. Tenía un tratamiento combinado de bimatoprostimolol. Fíjense que las presiones basales de esa persona eran de 24 a 26 sin tratamiento, pero ya con su medicación mantenía realmente unas presiones en un rango bastante favorable. Para quienes quieran saber un poquito más, tenía unas córneas bastante buenas, 545 y 539, y simplemente el paciente lo que pasa es que empieza a desarrollar una catarata visualmente significativa, siendo una persona joven y activa, pues le empieza a molestar y quiere evidentemente la posibilidad de mejorar su calidad visual. Y el iStent estaba relativamente reciente en el país, se le cuenta, se le explica y acepta y le parece muy interesante poder eventualmente disminuir su necesidad de estar dependiendo de las gotas. Y la verdad es que al todo el tiempo que ya llevamos de seguimiento, el paciente está sin medicación. Aquí les muestro cuál es la clínica del nervio óptico de ese paciente. Una de las razones por las cuales ese paciente cambió su diagnóstico de hipertenso ocular controlado a glaucoma fue en algún momento también que además de la presión empezamos a ver la aparición de hemorragia del disco óptico como la ven allí. Y esta es la función visual que como ven es excelente. En ambos ojos no tiene mayores problemas afortunadamente en su campo de visión periférico. Y estos son sus nervios ópticos que como pueden ver sí tienen una capa de fibras nerviosas un poco borderline, especialmente en algunos sectores. Y el procedimiento, para mostrarles, inicialmente lo hacíamos después de la cirugía de la catarata, sin duda, poniendo un poco de miostat para contraer la pupila, pensando en tener una muy buena visualización. Realmente hoy en día les diría que si el ángulo tiene buena visualización después de la cirugía de la catarata, no es necesario contraer la pupila, pero para seguridad y sobre todo según el procedimiento que vayamos a hacer, pues no pasa nada. Si igual se pone, se llena la cámara anterior de viscoelástico para presurizarla adecuadamente. Importantísimo, como decíamos, el viscoelástico en la superficie ocular, posicionar adecuadamente al paciente es absolutamente clave y empieza uno a jugar con el lente y al principio sin duda uno empieza a presionar un poquito más, a veces la mano está alzada y tener la mano alzada hace difícil como el nivel de presión que estamos haciendo. No es lo mismo claramente ojos derechos que ojos izquierdos, como nos pasa en muchas cirugías. Hay unos en los que tenemos un abordaje mucho más fácil. En un ojo derecho, por ejemplo, nuestra mano puede ir apoyada sobre la frente del paciente. Ahí empezamos a poner nuestro zoom, a tratar de enfocarnos mejor y nunca hacer nada si no están viendo. Si no se está viendo bien, no hay que proceder, hay que esperar a cómo nos acomodamos y cómo procedemos. Y cuando hay mala visualización definitivamente y no se puede hacer nada, no hacemos nada. Ahí se entra con una espátula. Esto era lo que hacíamos generalmente en una serie de cirugías previo llamémoslo así, a arriesgarnos a empezar a implementar las cirugías. Uno se da una idea de cómo es el ángulo, empiezas a moverlo. Y este es el iStent de la primera generación, con esa forma de snorkel, que es lo más importante, es entrar en un ángulo más o menos de unos 45 grados para poder realmente funcionar bien la malla y en ese momento deslizar la mano de la forma más suave a través de la misma herida de la faco. Vamos haciendo el movimiento y así nos permite no hacer tantos pliegues sobre la córnea, aunque a veces nosotros mismos obviamente movemos el ojo y no todos son perfectos, pero tratar de tener siempre la más nítida visualización. Y una vez lo ponemos y soltamos,
siempre es importante verificar la posición del implante. Con el mismo instrumento podemos tocarlo, podemos ver que está bien puesto, que está firme, porque si no fuese así, es muy fácil volver a recapturarlo y tratar de ponerlo en otra localización. Nunca dejar un dispositivo que creemos que está superficial, que quedó mal puesto, lo podemos sacar sin mayor inconveniente realmente con el mismo aparato. Y normalmente en la gonioscopía entonces lo localizamos y muchas veces incluso mirándolo en la lámpara de hendidura de frente podemos algunas veces ver la insinuación de la cabeza del stent. Cuando hicimos nuestra primera revisión ya hace un tiempo, de los primeros 30 ojos que habíamos hecho, nos dábamos cuenta que nos parecíamos mucho a lo que la literatura nos mostraba y era reducciones del orden de cercano al 20% en la mayoría de las pacientes, pero lo que más nos gustaba era realmente la posibilidad de reducir significativamente la carga medicamentosa en los pacientes. Y como decíamos, ¿por qué? Porque la elección del paciente es la que es absolutamente clave en determinar el éxito. Este ya es un paciente que vamos a poner un iStent Inject. Aquí ven también que están las marcas porque vamos a poner un lente tórico. Estos dispositivos de ángulo nos permiten eso. Digamos que cuando vamos a hacer una trabeculectomía, pocas veces vamos a pensar en poner un lente tórico en un paciente donde no sabemos el astigmatismo que vamos a generar y las dificultades. Entonces, en vez de ayudarle al paciente, de pronto vamos en contra de sus necesidades visuales. Pero en estos procedimientos de ángulo sí podemos poner lentes premium tóricos sin duda. Entonces, este es el iStent Inject. Como ven, es una especie de lanceta. Nosotros retraemos esa camisa, esa punta, y ahí una vez ya podemos acceder al filo, que es el que vamos a enterrar, llamémoslo así, en el sector escogido. Se hace un poquito de indentación. A veces ese es otro tema que es difícil, saber qué tanto estamos presionando, qué tanto no. Si no presionamos mucho, se nos va a soltar y va a quedar superficial. Si presionamos demasiado, puede irse muy adentro y no realmente cumplir la misión. Ahí ven cómo queda excelente puesto en esta localización. Y aquí viene, nos apartamos para poner el otro. El inyector del iStent Inject tiene 4 disparos, de manera que si por alguna razón nos toca recapturar alguno con el mismo inyector, ahí parecía que había quedado un poquito suelto, con el mismo aparato lo reposicionamos nuevamente y se ve cómo empieza a fluir un poquito de sangre a través de los 2 agujeritos y eso es una implantación adecuada. Este es otro caso también de iStent Inject, donde les quiero mostrar, porque aquí pasa algo y es que vamos a poner ese primero. Hacemos aparentemente, pensé que estábamos indentando adecuadamente, pero cuando me doy cuenta queda medio suelto. Trato de capturarlo y la verdad como que no lo logré y dije, bueno, se va a quedar ese ahí. Voy a proceder a poner el otro. Y después de poner el otro, que ya quedó muy bien, claramente hice más indentación para poder ver un poquito, tener más certeza de que iba a quedar en su puesto. Decidí ir a perseguir entonces el que nos había quedado, como dije, semisuelto. Entonces la idea fue sacarlo de su posición, ya desalojarlo de donde estaba. Esto todo parece uno con unas maniobras que son un poquito difíciles, pero él no se va a perder de allí. Entonces con la misma punta tratar de canularlo para recuperarlo apoyándome sobre el mismo ángulo y sobre el iris para tratar de hacer esa contrapresión para poderlo insertar. Y una vez logro ahí tratando con toda la paciencia, una vez ya queda agarrado, lo presiono un poquito para que quede bien puesto y no tenerlo que sacar del ojo para evitar la posibilidad de que se me pierda y simplemente proceder a ponerlo en otro lugar. A medida que ya uno no está en el segundo disparo, sino en un tercer disparo, probablemente la misma fuerza del inyector es menor, entonces toca hacer un poquito más de indentación sobre la esclera, pero finalmente ya queda perfecto y nos podemos ir tranquilos a la casa sin dejar algo ahí desalojado. Hicimos también una primera revisión de esos primeros casos que teníamos del iStent Inject hasta la mitad del año pasado y veíamos también una reducción importante, cercana sin duda y un poquito más del 20%, como también hay casos que no nos han funcionado muy bien,
volviendo al tema, probablemente en pacientes donde es difícil acceder a esos canales colectores. Entonces se empiezan a generar nuevas experiencias en nuestro medio, no todo es iStent sin duda, ya hemos tenido más posibilidades de ir enfrentándonos a la goniotomía con el Cajuc Dual Blade, que ahorita les voy a mostrar uno de los primeros videos de las primeras cirugías, y el GAT al que muchos también nos hemos estado exponiendo con menos experiencia sin duda, pero que puede ser un procedimiento, por un lado, económico, porque es una sutura de prolene 5 ceros, que sin duda pues es más barato que muchas otras cosas, pero hay que tener una técnica adecuada y hay que saberlo hacer porque pues también es importante esa curva de aprendizaje. Aquí están viendo simplemente una animación del Cajuc Dual Blade, de cómo se entra con el cuchillete para cortar y hacer una excisión de la malla trabecular, similar a lo que hace el trabectón de forma automática, esta pues obviamente de forma manual, y hay diferentes maneras de hacerlo en cuanto a la orientación hacia donde se dirige el cuchillete. Entonces aquí les voy a mostrar, este es uno, diría que es casi el segundo caso que hice de Cajuc Dual Blade, y se los muestro es porque es muy bonita la malla trabecular, o sea, más pigmentada no se puede, eso es muy importante. Si vamos a hacer una excisión de malla trabecular y es una malla trabecular súper transparente que no la vemos, muy difícil poder realmente saber dónde estamos. En cambio, cuando hay pigmento que nos colabore, la cosa mejora. Entonces tenemos una visualización excelente. Lo que hago primero es hacer un corte de esta zona más hacia la izquierda que ven allí para que sea el punto como de una marca. Esa técnica se llama así, se llama mark and meet, porque se hace ese primer corte más hacia el borde externo de donde queremos ir, pero después nos vamos a ir realmente hacia la zona de donde vamos a empezar para hacer todo el recorrido hasta ese punto que dejamos como una marca. Esa es una manera de hacerlo, no es la única ni mucho menos, pero a mí me gusta porque me parece fácil de no tener que girar la mano, y que es más difícil irse hacia el sector derecho o izquierdo, dependiendo de si son diestros o zurdos. Y la idea es ir eh, rompiendo, llamemos así, llevándonos esa malla trabecular, empieza a sangrar un poco, eso es la única diferencia que hay con respecto a los procedimientos de ángulo como el iStent, y es que aquí uno sí ya se encuentra con un poquito más de sangre, más incómodo para la visualización, pero normalmente es autolimitado y lo podemos lavar sin duda y dejar un poquito de viscoelástico. No es malo si acaso llegáramos a tener un sangrado mayor, aunque normalmente no es necesario. Y se remueve después ese resto de malla trabecular que hayamos eliminado. Aquí se puede ver en ese paciente cómo nos queda esa malla trabecular libre, tiene simplemente los restos de sangrado, pero es muy bonito. Cuando se ve más limpio ya en días después, lo que se ve realmente es una banda blanca, que es toda la zona donde eliminamos la malla. Entonces estos mix trabeculares sin duda yo creo que están para quedarse, pero obviamente con indicaciones adecuadas, y no es su plan competir con las cirugías convencionales, ni mucho menos el nuestro tratarlo de ofrecer en pacientes con enfermedades más severas, pero debemos medir la importancia de esa seguridad versus la efectividad. Hay una novedad en el iStent Inject, que es el iStent Inject W, que simplemente tiene como diferencia que la base es más ancha y era para permitir una visualización más adecuada y un implante mejor. Y va a venir probablemente, o hay estudios en algo que se llama el iStent Infinite, que es la posibilidad de tener tres stents, en un solo inyector. Y como ya lo veíamos, lo que se llama Mix and Match, que es mezclemos la cirugía microinvasiva con algo de medicinas, probablemente análogo de prostaglandina, para tener un mejor resultado. Entonces el abordaje del glaucoma se ha vuelto sin duda más interesante. Se empieza a generar, y esto es entre comillas esa palabra agresivo, porque no se trata de agresividad, sino de ser más invasivo y menos médico en muchos aspectos, buscando siempre una presión más baja desde el inicio para tener un mejor equilibrio, y eso nos da un abordaje un poco más intervencional de nuestra práctica. Entonces, eso puede traer la posibilidad de que ojalá algún día podamos evitar esta frase del artículo de Remo Susana y colaboradores de por qué se siguen quedando ciegos los pacientes con glaucoma a pesar de estar en una era moderna actual. Y es por muchas razones. La severidad del daño subestimada, la falta de diagnóstico,
una insuficiente reducción de la presión desde el principio. A veces vemos pacientes que están tratados con medicación y dicen, uy, yo me vengo poniendo esa droga desde hace muchísimos años, pero probablemente nunca se la cambiaron oportunamente y era un paciente que ya no tenía un adecuado control. Y hay que evaluar, recuerden, en la evaluación clínica, evaluar la tasa de progresión, que es clave para poder determinar conductas. Educar a nuestro paciente de glaucoma es clave. Siempre hacer consentimientos informados muy claros. Aunque se diga que los riesgos de nuestros procedimientos son bajos, hay riesgos, nada está exento de riesgo. Discutir siempre todos los beneficios y ventajas, explicarle al paciente de entrada la posibilidad de falla. Nunca podemos ofrecer un procedimiento de glaucoma que sea eficaz para toda la vida. ¿Que hay casos? Claro que hay casos, pero eso no es lo que vamos a proponerle ni ofrecerle al paciente, porque es absolutamente imposible que nosotros seamos videntes para saber cómo va a comportarse a lo largo de los años. Y el tratamiento del glaucoma es un compromiso nuestro como médicos, pero del paciente de por vida. Entonces, ojalá tengamos siempre una buena relación médico-paciente en estas enfermedades crónicas que requieren tanta guía de parte nuestra y tanta colaboración del paciente y su familia. Entonces aparecen todas estas innovaciones y no tenemos que adoptarlas todas, ni mucho menos, como lo decíamos, pero hay unas que nos van mostrando una evidencia mucho mejor. Innovar puede generar a veces acción o reacción, negación y apatía. Yo creo que es sano el análisis crítico, y cuando vemos que no hay evidencia o no nos convence algo, no pasa nada. Tenemos muchas alternativas. Esperemos y miremos qué pasa más a futuro con los procedimientos nuevos. Es lo mismo que pasó con la cirugía de la catarata, cuando seguramente muchos oirán las historias de cómo había mucha reacción cuando apareció la facoemulsificación, y hoy en día no nos queremos devolver a una cirugía extracapsular, sino cuando es, mejor dicho, absolutamente necesario. De manera que el tiempo también nos dirá mucho. Entonces, introducir los MICS en la práctica es importante, pero prepárese, haga cursos, vea videos en sus cirugías antes del procedimiento. Como decíamos, trate de tomar ese abordaje y recordar que la gonioscopía en el consultorio y la intraoperatoria son muy diferentes y hay que aprenderlas a hacer bien ambas. Y algo importantísimo para dejarles de mensaje es siempre individualizar el tratamiento del glaucoma. Una cosa es cuando hablamos de estudios y de generalidad y de estadísticas, pero realmente cada paciente de glaucoma es absolutamente individual a lo que nos enfrentamos y a él mismo como persona. De manera que eso es clave. Y la enfermedad crónica del glaucoma hay que continuarle la monitorización. No es solamente técnico, voy a ir, entrar, poner un dispositivo y se acabó. No, es seguir el cuidado del glaucoma, que en cualquier momento nos puede dar una sorpresa, y hay que estar muy pendiente de eso. Entonces, con esto termino esta charla. Muchísimas gracias, y si tienen inquietudes, ya dejo de compartir aquí. Doctora Delgado, muchísimas gracias por su ponencia. Ha sido una ponencia muy bonita y muy didáctica. Por el momento no hay preguntas, sin embargo, yo tengo algunas. Mencionó que una de las complicaciones del iStent era la obstrucción del dispositivo. En ese caso, ¿qué procedimiento se indicaría, o si se optaría por retirar el dispositivo y colocar uno nuevo? Sí, si en un iStent, si tú ves que hay obstrucción, o eso es lo que tú crees, si está la cirugía en una etapa postoperatoria temprana, pienso que lo mejor es entrar y recapturar ese dispositivo, que realmente con el iStent no es difícil poder hacer eso, ni vas a traumatizar los tejidos o generar un daño mayor. Recapturarlo y recolocarlo en una posición mejor. Esa es una opción. La otra es dar por perdido el dispositivo. Si algo está obstruido, como cuando una cirugía se te fibrosa y se daña, se puede dar por simplemente falla del procedimiento, y tendrías obviamente que entrar a poner medicamentos en el paciente, en ese caso, o si la presión está muy descompensada, pues a ofrecerle otra cirugía, que probablemente sería más una cirugía filtrante. Pero sí es bueno tratar de recapturar el dispositivo del iStent y ponerlo en una posición óptima. Es lo mismo que si, por ejemplo, te encontraras que no está funcionando, que la presión está mal, y es no por obstrucción, sino simplemente porque uno se haya dado cuenta que no lo puso donde era. Tal vez a veces con el paciente ya sentado en la lámpara de hendidura, logras ver que tal vez el dispositivo, como dije antes, está, no sé, en el espolón escleral, por ejemplo. Entonces,
es un dispositivo costoso, vale la pena ponerlo a funcionar en la medida en que se pueda y recapturarlo y volverlo a colocar. Gracias, doctora. Y por ejemplo, si es que vemos que está bien colocado y que la presión no ha disminuido tanto como nosotros esperábamos, optaría nuevamente por colocar por ejemplo, empezando por el iStent, optaría por colocar ese mismo dispositivo, o sea, un iStent, o podría utilizar en otro dispositivo como el iDRUS, por ejemplo. Sí, bueno, la verdad es que se pueden combinar los mix y se hace con frecuencia. En los Estados Unidos y en Canadá hay, tú empiezas a ver conferencias de colegas donde te dicen, a este le hice Kahoot y le puse stent, porque en un lado le hice una cosa y en el otro lado le hice otra y tal. Esto se vuelven experiencias anecdóticas personales, donde yo creo que hoy tenemos que tener precaución de realmente basarnos en temas de evidencia y más cuando se está en un programa de entrenamiento donde uno quiere salir con unas bases muy claras. Otra cosa es lo que ya la gente en su práctica rutinaria con experiencia, ¿no? Porque esto que hacen de mezclar cosas también lo está haciendo y lo está promoviendo gente que ha tenido participación en un montón de estudios y tal. Pero en tu caso, ¿qué me dices? Pusiste el stent, está bien puesto y falló. Pues yo lo primero que le digo al paciente es, pues no tiene usted obviamente unos canales colectores probablemente buenos, el dispositivo está donde tiene que estar, podemos evidenciar que eso está bien, no está funcionando bien y usted necesita una presión más baja para la estabilidad de su enfermedad, de manera que tiene la opción de simplemente volver a poner gotas. En el supuesto de que lo hiciste en un paciente que estaba bien controlado, que entró a cirugía de catarata y que estaba bien controlado con 1 o 2 medicamentos. Si ya la reducción de la presión que tú necesitas es mucho mayor, entonces lo que toca cuestionar es si vale la pena hacer otro procedimiento de ángulo donde de pronto no vas a tener una eficacia mayor, va el paciente a incurrir en otro gasto adicional de un Hydrus más un iStent si es que su seguro médico no se lo cubre, y creo que tal vez una cirugía filtrante tradicional no hay que descartarla en esos casos. Pero lo que se puede hacer es combinar. Ahora, ¿ustedes tienen Hydrus en Perú? No. Bueno, te lo pregunté simplemente porque hay un estudio comparativo que compara eso, compara Hydrus con iStent. El Hydrus, como lo vieron en la imagen y si lo han conocido, es más largo. Es un poco más difícil de poner porque claramente tiene mayor longitud y hay que entrar muy bien en el canal, pero es más largo que cualquiera de los iStent, tanto de la primera generación como de la segunda generación. Y lo que mostró ese estudio fue una eficacia algo mayor estadísticamente significativa con el Hydrus que con el iStent. Y seguramente uno podría atribuirlo simplemente a la forma del dispositivo y a su longitud. Siendo más largo, tienes tal vez más posibilidad de encontrarte canales colectores en ese camino que cuando tienes un dispositivo tan pequeño y tan puntudo que necesitas mayor precisión en pegarle, llamémoslo así, a los canales colectores. Por eso yo creo que el iStent Inject no viene uno solo, vienen 2 o futuramente vendrán 3, porque precisamente vas a tener más chance de fortalecer tal vez la posibilidad de que entres en una zona donde tengas un mejor drenaje. Pero sí hay procedimientos que se combinan. Hay gente que combina una endociclofotocoagulación con catarata y además de eso le ponen un stent. O sea, hay formas de repotenciarlo, pero creo que es algo que hay que revisar muy bien porque pues, implica también un impacto de costos donde no tener certeza del resultado pues puede ser un poco frustrante para uno, para el paciente y sin duda una carga para el sistema de salud, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Y mi última pregunta es con respecto a la medicación. O sea, nosotros colocamos el dispositivo e inmediatamente retiramos los medicamentos antiglaucomatosos
o todavía esperamos un periodo y recién vamos disminuyendo para hacer el washout y posteriormente ver el resultado? Ajá, muy buena pregunta. Fíjate que yo los retiro de una vez. O sea, se hace la cirugía de la catarata, le pongo mi dispositivo, se inicia el mismo día su terapia antibiótica antiinflamatoria y por favor no se ponga ninguna de sus gotas para glaucoma. Lo vamos a controlar al otro día. O sea, no va a pasar absolutamente nada trascendental. Lo vamos a controlar al otro día y vamos a ver cómo está la presión, que evidentemente no será la presión final, pero nos da una idea de si estamos en una hipertensión o un pico. De manera que yo prefiero suspenderla y el paciente de los MICS lo cuido muy similar a lo que cuidamos una cirugía de catarata, en el sentido de que cualquier paciente yo hágale lo que le haga, lo estoy viendo al otro día por tarde, no existe un paciente que pase más de 24 horas sin evaluar y puedes estarlo viendo si le viste sangre, si viste que la córnea está un poco edematosa, porque a veces en esa manipulación, en esos primeros casos, puedes tener un poquito más de edema, entonces el paciente va a estar más ansioso porque no tiene tan buena visión. Lo puedes volver a ver en un corto plazo, pero al máximo lo vas a ver a la semana, más o menos. Entonces, la verdad, yo le quito todos los medicamentos de una sola vez y según como veo el comportamiento a la semana, miramos si hay que poner alguna cosa. Muchas veces, como lo dije ahorita, puede haberse quedado viscoelástico en la boca del eye stent en particular y de pronto uno encuentra presiones al principio un poquito elevadas. No hay que asustarse, puede ser viscoelástico. Si toca poner algún medicamento, a diferencia de la cirugía, por ejemplo, de la trabeculectomía, que si tú tienes un paciente que lo operaste de trabeculectomía y al otro día tu presión estuviera alta, pues lo primero que tú piensas es tengo las suturas apretadas, le voy a hacer un poquito de masaje, voy a revisar cómo va, pero no nos gusta poner medicamentos porque queremos no afectar el flujo hacia la ampolla para que precisamente no se nos fibrose y haya comunicación permanente. Aquí, en este caso, poner alguna medicación transitoria no tendría ningún impacto negativo sobre la función del dispositivo, pero es mejor más bien desinflamar y generar más bien unos controles de seguimiento y quitar las gotas. Hay preguntas en el chat, doctor. Perdón. No, quería hacerte una consulta, María Fernanda. Claro. Precisaste en una de tus diapositivas de que todavía no se conoce qué tiempo va a durar un stent en el ojo de un paciente bien implantado y que por el tiempo simplemente deja de funcionar. Eso todavía no se tiene preciso. Sin embargo, en tu experiencia, y yo lo veo como a ver, a nuestros pacientes cuando tienen que comprar sus medicamentos les cuesta muy caro mantener un tratamiento. Cuando este procedimiento, los costos bajen y mejore la accesibilidad, yo lo veo como una oportunidad muy grande de poder dejar de usar medicamentos en reemplazo de esta técnica. Yo te iba a preguntar que si, por ejemplo, se demostrara que un dispositivo de estos puede durar 2 o 3 años, al final de esos 3 años, ¿tú colocarías otro o ya cambiarías la técnica? Porque a mí me da la impresión de que tú puedes poner varios de estos, si falla uno puedes poner otro después, y vamos a continuar con digamos, ese propósito de mantener a nuestro paciente con la mínima cantidad de gotas posible, si es que esto fuera así de efectivo. Claro. ¿Se podría hacer eso en tu experiencia, ya habiendo hecho los Uh-huh. procedimientos que has hecho? ¿Ves factible la posibilidad de seguir poniendo estos dispositivos cuando falle después de un tiempo alguno? Sí, digamos que mira, empezando con un poquito la reflexión que hiciste inicial, sin duda cualquier cirugía de glaucoma y para todos estos residentes en formación, ninguna es duradera al 100% del tiempo, volvemos y decimos no lo sabemos. El principal enemigo de la cirugía de glaucoma se llama la cicatrización y la fibrosis y aplica no solamente para las cirugías tradicionales, sino también para estas. Pero lo que tú dices es totalmente cierto. Yo creo que sobre todo con estos dispositivos tan pequeños, de manera que uno tenga esa zona nasal, o sea, digamos que uno diría, ¿hasta cuántos? Conozco gente que ha puesto hasta 3 o 4 dispositivos de ángulo siendo eye stent
o siendo el Hydrus, como es más largo, realmente no te alcanza a caber, sino casi que un Hydrus para un lado o tal vez incluso uno para el otro, o combinado con iStent. Muchos lo ponen más que todo en el primer intento. Digamos que en la primera cirugía, según la magnitud del descenso de la presión que quieras, tú dices, voy a ponerle dos, incluso los de la primera generación del iStent Inject, me parece que por su forma, cuando lo combinamos y no ponemos uno, sino dos, por ejemplo, vamos a tener una mejor eficacia. Pero no me parece nada fuera del otro mundo pensar como lo que tú estás diciendo. Si tengo un procedimiento que me funcionó, tuve buenos canales colectores, en un tiempo me di cuenta que falló y tengo espacio en ese sector nasal para eventualmente volver a poner otro y procurar ver si me funciona por otro tiempo más, lo podría hacer. Depende principalmente de la severidad del glaucoma y de cuál es mi meta de la presión, ¿no? Entonces, si la meta de la presión sigue estando en ese rango de los mid-teens, como dirían los americanos, en un paciente con un glaucoma entre leve y moderado, creo que le podría dar la oportunidad de poner otro mix de ángulos, sin duda. O combinarlo con por ejemplo, si pusiste si lo que pusiste fue iStent, y uno puede decir, oiga, ¿y qué hago? ¿Qué tal si le hago más bien una goniotomía con Cajuc? O incluso hay gente que hace las goniotomías con aguja. No sé si han visto, hay unos colegas, incluso especialistas de glaucoma, donde por los costos de los aparatos agarran una aguja que, si no me equivoco, es 25G, se dobla perfectamente la punta y enseñan a hacer goniotomías con la aguja. Hay unos cuchilletes japoneses también que funcionan más o menos similar. O la otra es hacer un GAT. Se ha evidenciado, hay gente que dice, bueno, ¿y cómo paso la sutura? Si ya tengo unos dispositivos como iStent y voy a pasar una sutura de prolene a través del canal, ¿dónde se me va a estrellar, digamos, esa sutura? Entonces, como normalmente estás nasal, se puede pasar por otro lado y tratar de hacer 180 grados de GAT nada más, no toca hacer los 360 grados, y puede también ser una alternativa de ángulo en pacientes donde ya hiciste algo de ángulo. O sea, el ángulo aguanta distintos procedimientos según cómo se vaya comportando la enfermedad. Muy bien, muchas gracias, magnífico. Gracias. ¿Grela? Hay algunas preguntas por parte de los asistentes. Bueno, empiezo con el doctor Juan Molina, que nos pregunta, ¿qué tan eficaces son los MICs en controlar las fluctuaciones de presión? Son bastante eficaces. Es como todas las cirugías en general, cuando te bajan la presión y te la bajan bien, también están controlándote esos picos de presión y fluctuaciones de presión. Entonces, son bastante buenos en controlar la presión, las fluctuaciones, y esa es una buena pregunta, y mejoran la estabilidad de la presión. Por eso la cirugía, fíjate que muchas veces cuando se hacen análisis de revisar eficacia en el largo plazo por ejemplo, de lo más tradicional, trabeculectomía versus medicamentos, pero no es porque la una esté bajando más la presión que la otra. O sea, estamos hablando de gente controlada con su medicamento versus controlada con un procedimiento quirúrgico. A largo plazo, se mantiene mejor la protección de la capa de fibras nerviosas y del campo visual en los que están operados sobre los que están medicados. ¿Por qué? Porque en el medicado existe esa posibilidad de sube y baja de presión que muchas veces ni siquiera nosotros la detectamos, mientras que el que está operado tiene más tendencia a tener una presión más estable en el tiempo. El doctor José Muñoz le pregunta, ¿en qué casos recomendaría combinar la cirugía con medicamentos para el glaucoma? Ya lo mencionó previamente. Combinar la cirugía con medicamentos como el estudio que mostré, tal vez, me pregunta. Probablemente. Bueno, si esa es la pregunta, realmente cuando tú haces una cirugía, estás pensando en lograr tu meta. O sea que tu meta sería, mundo ideal, no tener que usar medicamentos y que tu cirugía fuera lo suficientemente eficaz. Entonces, yo personalmente no combino los medicamentos de forma inmediata como apareció en el estudio. El estudio es porque son casos de pacientes que tienen presiones más altas, donde de una ya tú estás pensando que tal vez tu dispositivo
va a lograr mejorar la presión, pero que te va a faltar un poco más, ¿no? Es como cuando uno combina medicamentos, que tú digas, oiga, le voy a poner a ese paciente análogo de prostaglandina más algo. ¿Por qué le vas a poner ese más algo? Porque crees que el porcentaje de descenso que tu prostaglandina va a tener no va a lograr bajar la presión a tu meta. Entonces aquí pasa lo mismo. Yo personalmente en la vida real prefiero hacer el procedimiento, dejar el paciente entre comillas lavado de medicamentos y poner algo siempre y cuando dependiendo de. Entonces yo no lo usaría de entrada, pero si lo que quieres es, por ejemplo, como decimos, estos mix no nos van a bajar una presión menor a la presión venosa epiescleral. Y si tu paciente es un paciente que está, por ejemplo, con 3 o 4 medicamentos, difícilmente le vas a lograr quitar los 3 o 4 medicamentos. Pero si el paciente acepta que lo que van a hacer, porque lo vas a operar de catarata y además de eso le vas a poner un mix que es seguro y el paciente está bien controlado con sus medicamentos, no descontrolado, bien controlado con sus medicamentos y vas a bajarle esa carga medicamentosa, pues el paciente se va a beneficiar de usar una triple combinación más un análogo de prostaglandina a solo tener que usar un medicamento, por ejemplo. Entonces yo creo que también podría tener cabida en ese sentido, pero hay que explicarlo muy bien al paciente para tomar esa decisión. Sí, doctora. Y una última pregunta por parte de la doctora Blanca, en la cual la felicita por su ponencia. Muchas Y gracias, consulta Blanca. cuál es el promedio de tiempo de la curva de aprendizaje en estos procedimientos y en su experiencia, cuál fue la complicación más frecuente y cuál ha sido el porcentaje de fallo. Mira, la curva de aprendizaje, como todo individualmente, pues es variable. Depende también, por ejemplo, de tu experiencia con otros procedimientos, especialmente diría yo que con cirugía de catarata, mucho más que con nuestras cirugías tradicionales de glaucoma, de filtrante o válvulas, sino más con las cirugías intraoculares y probablemente con la manipulación de los instrumentos como las piezas de mano y las pinzas y poner ganchos retractores de iris y todo esto que hacemos en cámara anterior. ¿Quién ha tenido ese tipo de posibilidad de hacer casos como esos? Tiene tal vez un poco más de tranquilidad en el manejo del fondo de esa parte de la cámara anterior. Entonces, la curva de aprendizaje va a depender de eso. Por otro lado, va a depender también del manejo, sobre todo de la gonioscopía. Fíjate que ver es clave. Entonces, esa ergonomía de cómo te tienes que sentar, esa visualización adecuada, la deberías ir haciendo desde antes de enfrentarte al procedimiento como tal. Nosotros desafortunadamente no tenemos unos wet labs buenos donde uno puede hacer este tipo de cirugía. Son con ojitos de plástico que realmente eso se aparta mucho de la realidad quirúrgica de un ojo humano. Entonces, empezar a hacer esos acercamientos a la gonioscopía y a la manipulación, como lo vimos en aquel video, te va a facilitar que el día que tengas tu paciente, así sea tu primer paciente, no es que te vaya a ir 100% perfecto como puede pasar, a veces es más difícil un tercero o un cuarto que el primero y el segundo, eso es incierto, pero enfrentarte a eso te va a ayudar. Normalmente lo que se recomienda es que los primeros casos sean en ángulos muy abiertos, con buena visualización anatómicamente, y lo otro importante es que trates de no hacer uno hoy, otro por allá 3 meses después. Trata de reunir al menos unos 3 o 4 casos en la misma jornada que te permite tener un feeling mucho mejor de lo que estás haciendo. Y te voy a decir que la curva de aprendizaje es algo tan variado que incluso en algunas conferencias he oído que mucha gente dice, no, se necesitan por lo menos 10 procedimientos de estos o 20 procedimientos de estos para realmente sentirse en confianza. La curva de aprendizaje no es solo aprender a hacerlo bien, sino que tú te sientas tranquilo y en confianza de que estás haciendo, porque eso es lo que te va a permitir también enfrentarte a las complicaciones, ¿no? Entonces, las complicaciones más frecuentes yo diría que es algo simple, afortunadamente es la posibilidad de tener un poquito de ifema al otro día, que es más como enfrentarse al paciente que se te va a quejar un poco de que está viendo borroso y poderle explicar que simplemente es el sangrado que se va a reabsorber, pero realmente afortunadamente esa ha sido. Ha habido algunas otras cosas aisladas o lo que les mostré, que intraoperatoriamente de pronto el dispositivo no esté donde es, y de verdad les digo, no dejen un dispositivo mal puesto. Si uno logra ver que no está bien,
aprovechar el momento que se demora uno un poquito más. Nadie tiene afán. En cirugía no hay que tener afán nunca. En cirugía lo que hay que hacer es terminar el procedimiento bien, porque realmente, como un colega mía dice, a mí no me pagan por operar rápido. A mí me pagan y quiero que mi paciente salga bien y que tengamos un resultado de éxito el mejor posible para esa persona que lo está necesitando. Entonces tratar de hacerlo así. Muy bien. Aló, María Fernanda, buenos días, te habla Vania. Hola, Vania, buenos días. ¿Cómo estás? Quería agradecerte, sobre todo tu clase muy académica, como siempre, como todas las que te he escuchado dictar. Comentarte que acá tuvimos oportunidad de poder comenzar con SciPass, pero desafortunadamente pues, hubo el retiro voluntario. Actualmente se está manejando básicamente Kahoot Dual Blade y GAT, ¿no? También se hacen bicocanalostomías, pero aún no contamos con ningún otro tipo de dispositivos. Esperemos que en el corto plazo puedan haber más en el mercado nacional. Claro, buenísimo. Sí, yo pienso que yo diría que tener la posibilidad de hacer excisión de malla trabecular, como lo podemos hacer con el Kahoot, tener los iStent y la posibilidad de hacer trabeculotomía con el GAT, mira, ya es que no se necesita mucho más. Que nos lleguen los demás, fantástico. Y yo creo que tenemos todos, sobre todo quienes nos dedicamos al glaucoma, más ganas de que ojalá nos lleguen los dispositivos subconjuntivales, porque esos llegarían a cambiarnos también la posibilidad de manejo de esos pacientes más complejos, de esos pacientes que estamos pensando hacer trabeculectomía o poner válvulas y que vamos a poder tener una etapa intermedia, menos invasiva, que pinta muy bien los resultados de tanto de SEN y sobre todo las últimas evidencias del Pressure Flow, pues la verdad que son bastante atractivas, que yo creo que nuestra población nos puede traer un recurso muy importante para el manejo ya de pacientes con glaucomas más avanzados. Listo, doctora Delgado, muchísimas gracias realmente por habernos brindado su compañía y también su tiempo. No, con mucho gusto. Quiero expresarle todas las felicitaciones por parte de los asistentes y también todo el agradecimiento por parte de nuestro servicio y yo creo que también por parte de todos los asistentes que nos han acompañado el día de hoy. Mejor ponencia para poder cerrar el curso de glaucoma no podríamos haber tenido. Doctor Barriga, No, nada más. para terminar. Muchas gracias, María Fernanda. Realmente ha sido un cierre con broche de oro el fin de nuestro curso de glaucoma y esperamos contar contigo para alguno próximo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Felicitaciones y aquí estamos para entre todos seguir aprendiendo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Okay. Gracias, doctor. Bueno, despedirnos nomás. Doctor, las palabras de clausura. No, muchas gracias a todos por la participación y espero que haya sido pues útil este curso para los propósitos que tenían. Vania, no sé si todavía está en línea. Sí, estoy aquí. Pues, Vania, me gustaría que dieras tú las últimas palabras. Tú has organizado esto también y merecen escucharte. No, para nada, realmente, o sea, acá lo que se ha intentado es dar clases realmente de un nivel bastante bueno y académico, y para ello hemos tratado de, como se dijo, cerrar con broche de oro con dos magníficos expositores, el día de ayer con el doctor Javier Casiraghi y el día de hoy con la doctora María Fernanda Delgado, que son expositores de reconocida experiencia a nivel internacional, a los cuales yo voy a estar eternamente agradecidos y que yo sé que podemos contar nuevamente con ellos para futuros cursos. Muchas gracias, María Fernanda, nuevamente. Con gusto, con gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Listo. Gracias, Vania. Listo. Bueno, de todas maneras, para hacerles recuerdo que la clase va a poder ser subida al canal de YouTube de Oftalmología Hospital Loaiza, y para recordarles y comunicarles que el día jueves es el examen a las 7 de la mañana. Eso sería todo por el día de hoy. Bien. Gracias, doctora. Buen día para todos. Hasta luego, doctor Barriga. Muchísimas gracias. Excelente todo. Chao, Blanquita. Chao, Wilito. Excelente.